Hola a todos y todas, muy buenas tardes. Nuevamente nos encontramos en este Instagram Live de Fundación Pro Bono. Mi nombre es Fabiola Cabezas, yo soy coordinadora y abogada, por supuesto, coordinadora del área de litigios de Fundación Pro Bono. Y estoy muy entusiasmada de poder verlos nuevamente acá el día de hoy. Hola Erika, y se van sumando ya parte de las personas que nos van a acompañar el día de hoy en esta transmisión en vivo, súper importante porque vamos a hacer una continuación de la transmisión en vivo que tuvimos la semana pasada, el día jueves, respecto de bullying y ciberbullying. Así es que ya saben, si es que ustedes tienen alguna consulta, alguna duda al respecto, la pueden hacer en este Instagram Live. Por supuesto, preguntas que sean a nivel general. Y si tienen casos específicos, nos pueden contactar a través de www.probono.cl. Vamos a dejar acá fijado el comentario porque hoy día vamos a hablar sobre qué hacer en casos de bullying y ciberbullying y nos vamos a enfocar específicamente en una arista, que es una de las formas, ¿cierto?, que existe para denunciar y obtener determinados resultados que ya vamos a ver. Entonces, la semana pasada, como ustedes saben, ahí, hola Tere, hola Cata, hola Adri, hola Barbie. La semana pasada, bueno, nos acompañó el abogado, socio del estudio jurídico Silva, Andrés Grunewald, y nos comentó sobre las generalidades, las consecuencias legales generales del bullying y ciberbullying y también sobre la ley de violencia escolar. Y hoy día vamos a entrelazar todo esto, ¿ya? Con la denuncia, el proceso y las sanciones ante la Superintendencia de Educación. Ya vamos a entrar en detalle en eso. Entonces, hoy día nuevamente, para poder hacer correctamente la coordinación, ¿cierto?, del Instagram Live anterior, nos va a acompañar también Andrés Grunewald, a quien ya voy a presentar en un momento. Y por supuesto, mientras esperamos que se vayan ahí sumando más personas a esta transmisión en vivo, les comento que para quienes no saben, Fundación Pro Bono otorga asesoría jurídica gratuita a personas y grupos que estén en situación de vulnerabilidad y por supuesto apoyo legal también a organizaciones sociales. Esta asesoría se entrega como a través de nuestros abogados y abogadas miembros de Fundación Pro Bono, que son abogados, abogadas individuales, estudios jurídicos y fiscalías. Así es que, como ya les comentaba, si tú tienes alguna duda, alguna consulta legal específica, nos puedes contactar en www.probono.cl y ahí vas a poder ingresar tu caso. Como ustedes ya saben y pudieron ver en nuestras redes sociales, según los datos de la Superintendencia de Educación, las denuncias sobre violencia escolar aumentaron en un 60% tras la pandemia. Así es que es muy importante que nos podamos informar, que aprovechemos este espacio, que aprovechemos por supuesto el conocimiento que nos va a entregar el abogado que tenemos invitado el día de hoy. Y por supuesto, mayor trascendencia cobra si tú eres víctima de bullying o ciberbullying o si tienes a alguien cercano o alguien a tu cuidado que sea víctima de bullying o ciberbullying. Así es que para esto voy a invitar al abogado Andrés Grunewald, a quien ya adelanté ahí un poquitito sobre él. Él es socio del estudio jurídico Silva, miembro de Fundación Pro Bono y él además es especialista en propiedad intelectual, en ciberseguridad y ciberdefensa. Así es que ahora te voy a buscar acá, Andrés, para que te puedas conectar con nosotros y nosotras. Ahí está, ya. Y aceptamos ya la invitación de Andrés para que se pueda conectar con nosotros. Hola Andrés, ¿cómo estás? Hola Fabiola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien, muchas gracias por reunirte con nosotros, ¿cierto? Para que podamos aprovechar este espacio. Nosotros sabemos que tú tienes conocimiento y experiencia en estas temáticas de bullying y ciberbullying. Y si quieres, puedes hacernos el honor de presentarte, por favor. Sí, bueno, hola, hola a todos. Mi nombre es Andrés Grun.
yo creo que unos 3 4 años que con la Fundación Pro Bono venimos desarrollando un programa para efectos de poder capacitar y evangelizar y conversar sobre el bullying y ciberbullying, principalmente en la educación básica y media. Eh, en los últimos años debemos haber hecho unas, no sé, 30 charlas, 40 charlas en distintos colegios públicos principalmente, y la idea es conversar sobre este tema, hablar sobre el bullying y el ciberbullying, ver qué herramientas tenemos, cómo se puede detectar, qué podemos hacer, preocuparnos y más que preocuparnos, ocuparnos también como papás y como apoderados frente a un problema que lamentablemente crece mes a mes, año a año y se ha ido agudizando justamente también con la pandemia. Uno de los efectos indeseados de la pandemia ha sido el aumento del ciberbullying, así que Claro. feliz de poder conversar sobre este tema. Claro, y ahí Andrés, efectivamente sobre lo que comentas, este tema del ciberbullying efectivamente aumentó durante la pandemia, pero ahora también que niños, niñas y adolescentes volvieron a las clases presenciales, ahora se puede, como tú también nos comentabas en el Instagram Live anterior, como que se genera también un bullying que no solamente está a través de las redes, sino que ahora ya con la presencialidad se puede generar una dualidad, ¿cierto?, entre el bullying, que es ciberbullying propiamente tal, y el bullying que es a nivel presencial dentro del aula o dentro de los espacios de convivencia escolar. Eh, Justamente nos habías comentado sobre la necesidad de que para estar frente al bullying este sea reiterado, ¿cierto?, en el tiempo. Pero obviamente nos gustaría que pudiéramos hacer un repaso breve, ¿cierto?, sobre lo que hablamos la semana pasada y ahí te vuelvo a preguntar, Andrés, ¿cuáles son las consecuencias del bullying? Bueno, dando por hecho de que ya sabemos cuándo estamos frente al bullying, ¿cierto? Con la información que ya tenemos, pero ¿cuáles serían las consecuencias del bullying? Sí, es súper importante tener presente un poco respecto de lo que conversamos la semana pasada, de que cuando hablamos de bullying, y al menos la ley de violencia escolar, que es una ley del año 2011, lo establece con ciertas características. Y una de las características justamente es la reiteración, es decir, actos aislados que entre alumnos o alumnos y profesores eso no es bullying, por supuesto que es algo sancionable y reprochable, pero no es bullying. Nosotros requerimos eh, que sea persistente en el tiempo, no, la ley no señala cuánto tiempo, un par de meses puede ser suficiente para que estemos frente a un acto de bullying. Tiene que haber una superioridad respecto de la víctima, del agresor, perdón, respecto de la víctima, y esta superioridad puede ser no necesariamente, especialmente en el ciberbullying, no necesariamente física, o sea, es una superioridad de popularidad, de likes, Claro. de un montón de factores, ¿no es cierto? Y el bullying y el ciberbullying, como comentábamos, lamentablemente se ha ido agudizando. Hay un montón de estudios que muestran de que ha aumentado la violencia en general. La violencia en nuestro país es un fenómeno que nos preocupa mucho a todos. La violencia ha aumentado. Y la violencia en los colegios simplemente es una consecuencia del aumento de la violencia en general en nuestra sociedad. Entonces, es súper importante atacar los fenómenos de bullying y ciberbullying porque de esa manera estamos precaviendo que en el futuro tengamos a su vez una sociedad violenta. Uno siempre escucha que tiene que enfocarse en la educación prebásica, básica, y en el ámbito de la violencia esto es clave. Entonces, para hablar un poquito de los efectos del bullying, lamentablemente los efectos del bullying son multisectoriales. El bullying tiene efectos a nivel psicológicos, a nivel conductual y desde luego a nivel legal también. Entonces, es súper importante que cuando nosotros estemos frente a un acto de ciberbullying, en primer lugar, como papás y apoderados, nosotros podamos estar atentos y escuchar. Saber escuchar y saber poner un ojo a ciertos indicios que nos estén dando nuestros hijos o nuestros alumnos si trabajamos en un colegio. En segundo Claro. lugar, fuera de escuchar, también tenemos que saber ser receptivos y poder acoger esas denuncias, darle cabida y darle credibilidad. En tercer lugar, nosotros desde luego que tenemos que denunciarlo, y ahí vamos a hablar en detalle qué denuncias podemos hacer ante los establecimientos educacionales y también, por ejemplo, ante la superintendencia.
y en los casos más graves también denunciarlo a la justicia penal o a la justicia civil también. Y esa serie de denuncias que nosotros podemos hacer pueden ir en paralelo. No necesariamente tenemos que esperar una para que detone la otra. Entonces, como primera idea general, el bullying tiene un montón de consecuencias, consecuencias que son súper complejas, consecuencias que pueden llevar incluso a que los cabros piensen en ideas suicidas. Entonces hay que tomárselo súper en serio y hay que abordarlo desde un punto de vista sociológico, desde un punto de vista familiar y desde luego desde un punto de vista legal, que es un poco lo que más nos convoca en esta conversación de hoy día. Claro, o sea, es algo que hay que evaluar desde un aspecto más integral, ¿cierto? Que tiene Mm. efectivamente variadas consecuencias, no solamente consecuencias legales, que si bien ahora nos atañe conversar de las consecuencias legales, también tiene que existir un apoyo, idealmente un apoyo psicológico, ¿cierto? Un apoyo familiar, una red que apoya a esta persona que está sufriendo bullying, ¿cierto? Entonces ahí, Andrés, una pregunta que nos hacen es... Eh, ¿cómo se diferencia, y siendo reiterativo con esto, pero cómo se diferencia una agresión de Mm. una situación de bullying propiamente tal? Sí, mira, por ejemplo, si algún alumno tiene un problema puntual en el recreo con un amigo y se pelea, o incluso se puede pelear y llegar a los golpes, mis hijas dicen a los cachos, a ver si así se dice ahora, los cachos. Eh, Eso no necesariamente implica que sea un acto de bullying, es un acto de violencia escolar que debe ser desde luego denunciado y sancionado. Eh, pero un acto de violencia en los colegios, en un colegio que sea más bien aislado, no constituye bullying, no constituye bullying. La diferencia, la gran diferencia, yo te diría, Fabiola, que está en la reiteración. Relacionado con la reiteración está en la permanencia eh, y relacionado con eso también está en la superioridad. La superioridad es súper importante a la hora de ver si estamos o no frente a un acto de bullying o superbullying. Es decir, se tiene que dar esa superioridad, en este caso, esta superioridad de likes, esta superioridad de popularidad o Claro, esta superioridad de que son varios compañeros que le hacen bullying, por ejemplo, a uno solo y hay una superioridad de número. También eso se puede dar en el ámbito digital. Y si eso pasa y es reiterado en el tiempo, que pueden ser conductas, por ejemplo, de acoso propiamente tal, es ¿mm? decir, son varios compañeros que están acosando por redes sociales por ejemplo, por WhatsApp a un compañero. O puede ser también por exclusión, es decir, que se crea un WhatsApp del curso y se dejan de afuera a dos compañeros, por ejemplo. Claro, O se hace una reunión y de los treinta y tantos se deja fuera uno o dos compañeros. Y eso se empieza a reiterar en el tiempo, eso es un acto claramente de ciberbullying. Y desde claro. luego con lo que establece. La ley de violencia escolar, que es una ley del año 2011, no define propiamente tal el ciberbullying. Es una ley que fue súper útil en su tiempo, pero que ya tiene 11 años. Define lo que es la violencia escolar. Pero a partir de la violencia escolar, el ciberbullying no es más que actos de violencia escolar que se materializan en el contexto de las nuevas tecnologías. Entonces, esa ley Claro. perfectamente nosotros la podemos utilizar para sancionar actos de ciberbullying, sin perjuicio que también algo comentamos la vez pasada, pero actualmente existen por lo menos unos 5 proyectos de ley que buscan sancionar con mayor gravedad actos de ciberbullying. Hay proyectos de ley, por ejemplo, que buscan aumentar las sanciones que impone la Superintendencia de Educación. Hay proyectos que buscan establecer tipos penales específicos vinculados a ciberbullying. Hay otro proyecto de ley que busca, por ejemplo, reforzar las sanciones civiles, es decir, eventuales pagos de dinero, para hablar en lenguaje simple, de pagarle un dinero a la familia de la víctima y de noción de perjuicios respecto del colegio, respecto de los padres o los tutores de el niño o joven que realizó el acto de ciberbullying. Todos esos proyectos están, probablemente hay algunos proyectos que van a salir a la luz pronto, pero con la normativa que tenemos hoy día nosotros ya podemos sancionar el bullying y el ciberbullying. Claro, y ahí Andrés, otra consulta que nos llega es si puede en algún contexto un profesor ser víctima de bullying. Nos llega esa consulta.
Sí, la verdad que la ley de violencia escolar se refiere a actos de violencia que ocurran entre los distintos actores que participan en el contexto escolar. Es decir, no solamente se pueden dar actos de violencia escolar de niños contra niños o estudiantes con estudiantes contra profesores también. Absolutamente. O profesores contra estudiantes también. De hecho, si uno revisa la ley de violencia escolar, esa ley lo que hace es que establece una serie de derechos y también una serie de obligaciones o deberes para todos los miembros del sistema educativo. Y por ejemplo, esa ley lo que establece ciertas obligaciones también para los alumnos, no solamente derechos. Por ejemplo, los alumnos están obligados a brindar un trato digno y respetuoso a toda la comunidad, incluyendo los profesores. Los alumnos tienen que colaborar a mejorar la convivencia escolar, eso es un hecho. Tienen que respetar el reglamento interno, el reglamento de convivencia, y tienen que respetar también el proyecto educativo. Y esa es una obligación, sin perjuicio de los derechos de recibir una atención adecuada, de no ser discriminado, de estudiar en un ambiente tolerante y respetuoso, por ejemplo, de expresar su opinión. Estos alumnos también tienen obligaciones, y esas obligaciones también se dan respecto a todos sus pares y desde luego respecto a los profesores. Así que un acto de violencia, por ejemplo, en contra de un profesor, puede ser considerado perfectamente un acto constitutivo de una infracción a la ley sobre violencia escolar, sin ninguna duda. Súper, súper claro, Andrés. Y ahí tú nos comentabas que hay distintos tipos de vías, o hay diversas vías, mejor dicho, mediante las cuales se puede denunciar, ¿cierto? Cuéntanos, bueno, primero, ¿cuáles son estas vías, solo enunciándolas? Sí. Y segundo, cuéntanos si estas vías se excluyen entre sí. Es decir, si yo inicio una denuncia en el colegio, si puedo no interponer posteriormente una acción penal, por ejemplo. Sí, sí. De hecho, por ejemplo, si yo soy si mi hijo, por ejemplo, un alumno, si yo soy profe, es víctima de actos de bullying o ciberbullying, hay una serie de medidas que yo tengo que tomar. Desde luego, una de las primeras medidas es a nivel más psicológico de contención, de escuchar, que ya las conversamos. Pero a nivel legal, un primer consejo es, desde luego, representar esto ante las autoridades del colegio, ante el encargado de convivencia escolar, por ejemplo, o ante el profesor jefe. De todas maneras hay que denunciarlo, y frente a esta denuncia el colegio está obligado a iniciar una investigación y está obligado a aplicar el reglamento interno de convivencia escolar. La ley de violencia escolar establece la obligación de que todos los colegios tienen que tener un reglamento interno que aborde todas estas actuaciones, que aborde, tipifique, es decir, describa qué conductas son sancionables y a su vez establezca sanciones. Y ese reglamento es absolutamente obligatorio, los colegios lo tienen que aplicar, y una primera acción concreta es denunciar ante el colegio y estar encima para que efectivamente el colegio instruya una investigación. Luego de esa investigación el colegio puede formular cargos, por ejemplo, a ese alumno que cometió el acto de ciberbullying o de bullying también, y posteriormente vienen las sanciones. Las sanciones las establece el reglamento de convivencia escolar, el reglamento Ya. interno del colegio, no la ley de violencia escolar. La ley de violencia escolar simplemente establece la obligación, establece ciertos derechos y deberes generales y establece la obligación de tener un reglamento interno y que los colegios tienen que aplicar ese reglamento interno. Y dentro de ese reglamento interno puede ir desde una amonestación verbal, amonestación por escrito, una suspensión de unos días, hasta en casos graves o reiterados, por ejemplo, la expulsión del establecimiento educacional. Esa es una primera vía que nosotros podemos realizar. Una segunda vía, que puede ser en paralelo, frente a un acto más grave, es, por ejemplo, la interposición de una denuncia por un eventual delito. Porque un acto de bullying o ciberbullying puede o no puede necesariamente constituir un delito. Nosotros tenemos que analizar si eventualmente, por ejemplo, ese acto de bullying además constituye una amenaza. Eh, y si es una amenaza, ese es un delito que tiene penas privativas de libertad. O si, por ejemplo, es un bullying, un ciberbullying de connotación sexual, y eso implica incurrir en el delito de pornografía infantil, almacenamiento, producción, distribución de pornografía infantil, ese es un delito que puede ser sancionado y puede ser y debe ser denunciado. De hecho, los profesores y los encargados de establecimientos educacionales por ley tienen la obligación de denunciar los delitos respecto de los cuales toman conocimiento que se produzcan en el colegio.
O sea, el colegio está obligado a denunciar esos casos más graves. Puede ser un caso de lesiones, por ejemplo, pueden ser lesiones menos graves o lesiones graves, y en ese caso, esa segunda vía, yo puedo interponer una denuncia, no necesito un abogado para hacerlo, y puedo interponer una denuncia ante carabineros, ante la Policía de Investigaciones o eventualmente ante la Fiscalía, el Ministerio Público, la Fiscalía de la comuna donde yo vivo, donde está el colegio, y si son hechos que revisten caracteres de delito, la Fiscalía está obligada a investigar. Entonces, esa es una segunda vía que yo puedo hacer en forma paralela a la denuncia que hice ante el colegio. Una tercera vía que yo puedo hacer en paralelo, al mismo tiempo, es presentar una demanda, por ejemplo, buscando daños y perjuicios. Ahí sí voy a necesitar un abogado, y en ese caso, lo que yo busco es justamente que se establezca que esto es una infracción civil, que hay responsabilidad de tipo extracontractual y que se sancione a la persona que cometió el acto de bullying o ciberbullying, en este caso más bien a sus padres o a sus representantes legales, a sus tutores o también al colegio, a que se pague. Y han habido, no sé, sanciones desde 8 millones hasta 40 millones, de 80 millones de pesos. O sea, hay un montón de jurisprudencia respecto de sentencias en que sancionan a los padres del menor que cometió el acto de bullying a que paguen un perjuicio. Ese es un proceso más largo, Fabiola, puede tomar unos 3 4 años, eh, o incluso un poquito más si llega hasta la Corte Suprema, pero es algo que se puede hacer. Y lo último que se puede hacer, y ahí quizás vamos a ahondar un poquito más, es presentar una denuncia ante la Superintendencia de Educación. Ese sería como el marco, los 4 caminos que uno podría tomar serían en resumen eso: denuncia ante el colegio, una denuncia penal, una demanda buscando perjuicios y una denuncia ante la Superintendencia de Educación. Andrés, antes de ir ya de lleno a esta última vía que tú comentas, aprovechamos de saludar a todas las personas que nos están acompañando, a quienes se van uniendo acá a nuestra transmisión en vivo. Hola Lorena, Leandro, Pauli, Elizabeth, Lisette, Nicolás, y ahí todos quienes van, Víctor también, Alejandra, todos ahí quienes nos están acompañando. Y recuerden que esta es la segunda transmisión que tenemos respecto de esta materia. La primera transmisión la pueden encontrar, por supuesto, en nuestro Instagram Live de Fundación, o sea, nuestro Instagram, perdón, el de Fundación Pro Bono. Ahí pueden ver el primer bloque, ¿cierto?, que tuvimos sobre qué hacer en casos de bullying y ciberbullying. Ahí incluso Andrés nos comentó sobre cómo identificar, ¿cierto?, el bullying y el ciberbullying y cuáles son, a qué se refiere la ley de violencia escolar, ¿cierto?, qué pasa dentro del colegio, qué se puede hacer dentro del colegio, y ahora estamos conversando un poquito sobre el resumen, ¿cierto?, de lo que hablamos la vez anterior, para entrar de lleno a una de las vías que comentaba recién Andrés, que tiene que ver con la denuncia que se puede efectuar ante la Superintendencia de Educación. Para partir desde lo más general, Andrés, ¿te parece que nos comentes sobre, primero, cuál es la misión de la Superintendencia de Educación? Sí, desde luego, la Superintendencia de Educación es una institución que se creó el año 2011, y entró en funciones el año 2012, es decir, es relativamente nueva, tiene aproximadamente 10 años. Y se crea como parte del sistema de aseguramiento de la calidad. Durante los últimos 10 15 años han habido una serie de reformas en el ámbito educacional que buscan asegurar la calidad en la educación. Y el objetivo y lo que busca es justamente que los sostenedores de establecimientos educacionales cumplan con la normativa vigente, y promueva en definitiva y fiscalice a todos los integrantes de esas comunidades ejecutivas para que cumplan con las distintas normativas. Una de ellas es la ley de violencia escolar, pero hay ley de aseguramiento de la calidad, hay un montón de normativas que tienen que cumplir los colegios. Y antes la fiscalización era bastante difusa, y este es un organismo que es autónomo, que tiene un superintendente y que justamente busca justamente eso, en pocas palabras, hacer cumplir todas las normativas vinculadas al aseguramiento de la calidad en la educación. Perfecto. Y entrando ahí de lleno dentro de estas misiones que tiene la Superintendencia de Educación, ¿yo puedo denunciar hechos de bullying escolar ante la Superintendencia de Educación? Sí, a ver, ahí es importante en general distinguir qué puedo denunciar y qué no puedo denunciar. Por ejemplo,
si mi hijo está pasando por actos de ciberbullying, Ujú. donde yo primero tengo que denunciar es justamente ante el colegio o ante el establecimiento educacional. ¿Por qué? Porque la superintendencia no sanciona a alumnos. La superintendencia lo que hace es fiscalizar que los colegios cumplan con el reglamento interno de convivencia escolar. Es decir, yo estoy llamado primeramente a hacer la denuncia ante el colegio, que el colegio aplique este reglamento y que el colegio sancione. Si es que yo veo que el colegio hace caso omiso a mis denuncias, o el colegio, por ejemplo, sanciona con una medida que me parece muy, muy tenue o que no estoy de acuerdo, ahí yo puedo ir a la superintendencia buscando que sancione al colegio. Y lo que va a hacer la superintendencia, en definitiva, es sancionar al colegio, más que sancionar a los padres del niño que hizo el acto de ciberbullying. Claro, y ahí también, entonces, con lo que tú nos comentas, Andrés, podemos responder ahí una pregunta que nos hacen ¿Sí? sobre un caso de ciberbullying. ¿Cuál es el paso a seguir? O sea, lo primero sería como recomendación, según lo que tú comentas, iniciar las vías que existen dentro del colegio, Sí, ¿cierto? sí. Para la persona que está preguntando, no sé si es una mamá o un papá, no alcancé a ver, pero cuando yo sufro actos de ciberbullying, un primer consejo antes de denunciar es resguardar la evidencia. ¿Ya? Es súper importante, por ejemplo, si crearon una cuenta en Instagram y en esa cuenta me están denostando, o si crearon, por ejemplo, una, por ejemplo, un grupo de WhatsApp, y ese grupo de WhatsApp es Andrés Grunewald es feo, horrible y pesado, por ejemplo, y se metieron 20 compañeritos y me están haciendo bolsa. Es súper importante guardar pantallazos de todo, aunque sean pantallazos quizás dolorosos para la familia. Es súper importante que se guarde esa evidencia, porque esa evidencia, desde luego, va a ser la prueba para todas las instancias posteriores. Es decir, Claro. primero, resguardar la evidencia, resguardar las actuaciones concretas de ciberbullying, hacerlo en primer lugar, ¿ya? Para ser súper concreto. En segundo lugar, ¿qué puedo hacer yo? Si ese acto de ciberbullying se realiza, por ejemplo, en una de las plataformas que se rigen bajo leyes norteamericanas, lo que puedo hacer es denunciarlo. Denunciar directo ante Instagram, denunciar directo ante Facebook, por ejemplo, o denunciar directo ante Twitter. Estas plataformas norteamericanas tienen normativa que permite bajar contenido que constituya actos de violencia o abuso o ciberbullying. Entonces, Súper importante. yo lo que puedo hacer es resguardar evidencia. En segundo lugar, que es algo que no habíamos mencionado, de hecho, la semana pasada, es yo puedo presentar una denuncia directo para que no sigan en las redes sociales todos esos actos, difamaciones, o el sexting, o el acto de ciberbullying que sea. Y en tercer lugar, con la evidencia, o sea, ojalá que eso se baje, pero aunque logremos bajarlo con estas denuncias, por si acaso estas denuncias se llaman Notice and Takedown, eh, y estas denuncias o contenido de noticia y bajada, yo notifico esto a actos de pornografía infantil, actos de ciberbullying, de violencia reiterada en redes sociales. Y las redes sociales se demoran poco, se demoran unos días, y si acogen esa denuncia, van a bajar todo ese contenido. Y eventualmente, si es un usuario que es reincidente, pueden bloquear la cuenta de ese usuario. Ya. Bueno, desde luego es complejo, porque muchas veces lo que pasa es que van creándose nuevas cuentas, nuevas cuentas, nuevas cuentas, y siguen con el hostigamiento, pero hay que hacerlo de todas maneras. Y en tercer, ustedes pueden googlear cómo denunciar ante Facebook, y ahí en internet le va a salir. Es un proceso que no es para complejo. Y en tercer lugar, a esa mamá que preguntaba, desde luego denunciar ante el colegio. Y si ve que el colegio no hace nada, denunciar ante la Superintendencia de Educación. Perfecto. Y entonces ahí, cuando ya llegamos a la Superintendencia de Educación, en los casos que tú ya nos comentaste, Andrés, ¿quiénes pueden denunciar? Porque tú dijiste que no se puede denunciar todos los casos, ¿cierto? Primero, ¿qué casos específicos se puede denunciar? Y segundo, ¿quiénes pueden denunciar? Claro, la ley lo que dice es que a petición de cualquier interesado, la superintendencia puede iniciar una investigación, y de hecho la puede iniciar de oficio. Por ejemplo, si es Ya. que en las noticias sale un acto, hace poco salió un acto de violencia escolar notoria de alumnos que habían amenazado con pistola a un profesor, por ejemplo. Mm. La superintendencia de oficio
puede iniciar ciertas investigaciones para ver si el colegio está aplicando el reglamento interno en contra de sus alumnos o no. Y si el colegio no está tomando medidas, puede sancionar al colegio, no a los agresores jóvenes, pero sí al Claro. colegio. Entonces, cualquier interesado lo puede hacer, cualquier persona, nosotros, tú, yo, cualquier papá, puede ir ante la Superintendencia de Educación y denunciar eso. Una vez que yo denuncio, porque a mi juicio no se está aplicando el reglamento interno de convivencia escolar, lo que hace la superintendencia es que instruye un procedimiento administrativo y se inicia una etapa investigativa. Lo que va a hacer en el fondo es un acta de fiscalización en primer lugar. Ese acta de fiscalización constate el hecho, por ejemplo, toma declaración a las personas del establecimiento educacional, ¿Mm? trata de recopilar la mayor cantidad de evidencia, instruye ese proceso y si estima que hay antecedentes, lo que hace es un proceso de formulación de cargos. Y Ya, la superintendencia le formula cargos al colegio por no hacerse cargo, valga la redundancia, de sancionar e investigar este acto de bullying o de ciberbullying. Y el colegio tiene un plazo para efectos de poder defenderse. El colegio claro. responde a esa formulación de cargo. Después se hace un informe, hay un informe de ponderación y finalmente se emite una resolución donde se sanciona si es que hay antecedentes suficientes. En general lo que uno ha visto son las sanciones en general rondan las 50 UTM, Ya, 51 UTM, ese es como el promedio más o menos de las sanciones a los establecimientos educacionales. claro. En casos de reiteración pueden haber sanciones más graves o de incumplimientos de la ley de violencia escolar y de otros tipos de leyes, de por ejemplo de cierta suspensión en las subvenciones, que eso sí le duele mucho al colegio, eso también la superintendencia tiene esas facultades. Y si es que no me gusta la sanción, yo tengo un recurso de reclamación administrativa. ¿Mm? Y si ese recurso de reclamación administrativa no es suficiente, yo puedo recurrir ante la Corte de Apelaciones. Es Ya, decir, sería una denuncia ante la superintendencia. Es un procedimiento que lamentablemente igual toma un tiempo, es decir, probablemente tome más de un año. No es un proceso muy sí. rápido, puede tomar fácilmente más de un año. Y una vez que está esa sanción, si es que esa sanción a mí como papá o como profesor no me gustó, yo puedo tener una reconsideración ante el mismo órgano, y si es que no, yo puedo ir a la Corte de Apelaciones para efectos de, por ejemplo, pedir que esa multa o esa sanción sea más alta. Entonces, André, ¿sí? y ahí te interrumpo un poco, porque antes de eso, me gustaría preguntarte, primero, ¿cómo lo hago? O sea, yo voy a la superintendencia, pido un formulario, puedo enviar un formulario en línea, me meto a la página. ¿Qué es lo que hago para que recién se active este procedimiento en la superintendencia? Mira, uno se puede meter a la página, de hecho la página es supereduc.cl, ¿ya? Ustedes se meten a la página de la superintendencia eh, y dentro de la página eh, hay un icono en el cual ¿Mm? uno puede hacer denuncias Ya, y tener una comunicación directa o eventualmente uno puede concurrir directamente a la superintendencia o uno puede llamar, hay un teléfono de atención ciudadana, eh, pero uno puede denunciar. De hecho, hay una página de atención ciudadana, uno pincha esa página de atención ciudadana. Y uno se mete con una clave y uno puede establecer las denuncias respectivas. Ahí veo, por ejemplo, correcto. una Sí, pregunta, ¿se necesita de abogado para ir a la superintendencia? No, sí, no esa es la necesitas de pregunta. ningún abogado. Nosotros como cualquier persona podemos ir y podemos denunciar. Ahora, es súper importante que si estamos hablando de educación básica y media, eh, nosotros acudamos ante la Superintendencia de Educación a secas, porque existe la Superintendencia de Educación Superior, que es distinta. Nosotros hasta ahora hemos estado hablando y no hemos estado centrando sobre actos de bullying y ciberbullying que se cometen en el contexto escolar. Y en Sí, ese contexto, nosotros frente al incumplimiento del reglamento de convivencia escolar, podemos denunciar a la super de educación. Pero existe la Superintendencia de Educación Superior,
que esta es una superintendencia relativamente nueva. Esta superintendencia se creó por una ley, por la 21091, se creó el año 2019. Y esa superintendencia lo que busca también es sancionar ciertos actos de violencia que se producen en la educación superior por una ley que se publicó hace unos años atrás, la ley 21.369, de hecho, que es una ley de hace poquitito, es una ley que tiene hace un año, pero generalmente esa ley apunta al acoso sexual, la violencia y la discriminación de género. Y de hecho, si uno se mete a la página de la Superintendencia de Educación Superior, hay varias sanciones ya frente a centros de formación técnica y frente a universidades, que también son actos de violencia y son súper reprochables. Y Claro. quizá eso da para otro live o otra presentación. Pero hay todo un mundo en el ámbito de la educación superior respecto de la Superintendencia de Educación Superior y respecto de esta ley de violencia y de género que es del año 2021. Nosotros, claro, nosotros hemos estado hablando hasta ahora de solamente violencia escolar. Y en eso Sí. yo puedo denunciar, no necesito un abogado, y puedo ir directo ante la Superintendencia de Educación y la Superintendencia de Educación está obligada a investigar. Está obligada Ahí, a instruir un sumario. Puede que una vez que instruye ese sumario administrativo llegue a la conclusión de que no hay infracción, pero está obligada y tiene que investigar. Andrés, y ahí entonces, yendo también, ahondando en este mismo tema y pudiendo determinar si es que voy o no voy a la superintendencia, ¿contra qué tipo de establecimientos escolares se puede denunciar? No, la superintendencia es amplia. Cualquier establecimiento de educación, ya sea básico o medio, yo puedo establecer una denuncia ante la superintendencia de educación. Y la superintendencia de educación está obligada a escolar, está obligada a investigar. Hay ciertas diferencias respecto del órgano eh, obligado a velar por la ley de violencia escolar, atendiendo a si es público, particular, subvencionado o si es privado, pero los colegios particulares también tienen la obligación de establecer un encargado de convivencia escolar y también están obligados a, en su reglamento interno, tener y tipificar actos de bullying y ciberbullying. Lo que pasa es que hay una estructura obligatoria para la educación pública y la educación particular subvencionada en esta ley de violencia escolar, pero la ley también dice que un símil de esa institución o un símil de ese encargado como es escolar tiene que haber en los colegios privados. Por lo tanto, la ley de violencia escolar de todas maneras se aplica a tanto establecimientos públicos como privados. Y ahí súper importante también lo que tú mencionabas, Andrés, y que queremos también destacar, que la superintendencia no tiene facultades, como tú indicabas, no tiene facultades para poder sancionar a la persona que es No, agresora propiamente tal, sino que poder investigar al establecimiento, ¿cierto? Y eventualmente, si es que se cumplen los requisitos, ¿cierto? Sancionar económicamente, ¿cierto? sí. Al establecimiento educacional. Entonces, ahí es súper importante que distinguir que la superintendencia no tiene la facultad de, por ejemplo, expulsar a un alumno. Así es, así es. Eso es súper importante, Fabiola, como para que las expectativas de la familia de una víctima de ciberbullying sepa que la superintendencia no puede echar al infractor, no puede expulsar, la superintendencia no puede directamente expulsar a un alumno de un establecimiento de educación primaria, secundaria. El único organismo que lo puede hacer es el colegio directamente. Y esa es una de Claro. las críticas que se le hace de que las sanciones quedan demasiado supeditadas al criterio de los colegios. Los colegios tienen distintos criterios y tienen distintos reglamentos también. Hay cierta estructura que tienen que mantener, pero los reglamentos no son calcados en los colegios. Entonces, uno queda bastante supeditado a cuál es la política del colegio en estos temas. Y el organismo, que es la super de educación, tiene facultades más bien limitadas, con multas que también son limitadas, y no puede llegar mucho más allá, efectivamente. Y esa es una crítica que se le hace a este sistema. Claro, efectivamente. Entonces, ahí, según tu recomendación, es primero acudir al establecimiento, interponer, ¿cierto?, Sí. iniciar el proceso en el establecimiento y en caso de que la respuesta sea negativa en el establecimiento o no se tomen las medidas que como padre, madre, cuidador de un niño, niña, adolescente, ¿cierto?, que está en un establecimiento escolar, que uno espera, ir ahí recién a la superintendencia. Así es. Pero
cuéntanos, Andrés, ¿qué pasa si, por ejemplo, efectivamente sancionan a la persona agresora, al infractor, infractora, ¿cierto?, en el colegio? Y los padres están, por ejemplo, conformes con esto y quieren saber si iniciar o no el procedimiento ante la superintendencia. ¿Se pueden hacer esas dos cosas, es decir, que sancionen en el colegio y luego iniciar el procedimiento ante la superintendencia o no? Lo que pasa es que si es que eventualmente el colegio investiga y aplica una sanción y los padres están de acuerdo con esa sanción, eh, los padres siempre van a tener el derecho de acudir a la superintendencia. Pero en ese escenario es bastante probable, no seguro, pero es probable de que la superintendencia no sancione al colegio. Porque lo que hace la superintendencia es velar porque se aplique el reglamento. Y si el reglamento tiene sanción X, se aplicó bien el reglamento. Puede que a lo mejor no nos guste esa sanción, pero uno tiene que acudir a la superintendencia cuando estime que no se aplicó el reglamento interno de convivencia escolar de manera adecuada. Si yo estimo que se aplicó de manera adecuada, yo no recomendaría ir a la superintendencia, porque la superintendencia probablemente no va a sancionar. No va a sancionar. Si la superintendencia lo que vela en esta materia específica es porque el colegio aplique correctamente ese reglamento interno. Y si el colegio lo aplica correctamente y siguió todos los pasos, no habría mucho fundamento para ir a la superintendencia, porque no vamos a lograr que se sancione a la familia del joven que cometió el acto de ciberbullying de manera adicional. El colegio ya emitió la sanción y esa es la sanción para este agresor directo. Claro, y ahí a todas las personas que están conectadas o que vayan a ver posteriormente, ¿cierto? Este Instagram Live en nuestras redes sociales, comentarles que, claro, efectivamente, tal como nos señala Andrés, estos procesos no son automáticos, tiene todo un proceso de investigación, ¿cierto? De eventualmente visitas en terreno, fiscalización, como decía Andrés, entonces, en ese sentido, es un proceso que toma un tiempo, ¿cierto? Que no es algo automático y que efectivamente la información que nos entrega ahora Andrés es súper importante para saber en qué circunstancias acudir a la superintendencia y en qué circunstancias no, ¿ya? Y también ahí, Andrés, hay una consulta respecto de si estas vías que tú nos comentas, que son la vía de acudir, ¿cierto?, al colegio para que se pueda aplicar el reglamento o, por otra parte, la vía de acudir ante la superintendencia, ¿esto excluye que se interponga, por ejemplo, alguna acción para que pueda ser reparada económicamente la familia o, por ejemplo, para que determine el juez o la jueza si es que efectivamente hay un delito o no? No, para nada, para nada. Se pueden ejercer en forma paralela y ahí es súper importante, hablando en lenguaje simple, de que respecto del bullying y ciberbullying, uno puede tener tres tipos de responsabilidades y todas estas tres responsabilidades pueden concurrir en forma conjunta. Una no excluye a la otra. Puede haber una responsabilidad administrativa que se materialice en una sanción del colegio, puede haber una responsabilidad penal, que se persiga un delito y que se sancione, y que, por ejemplo, si es un menor de edad, se aplique la ley de responsabilidad penal adolescente, que probablemente el otro jueves vamos a hablar en detalle más de esas sanciones de tipo penal, y también puede haber una responsabilidad civil y puede que se termine condenando por daños y perjuicios a la familia o al colegio donde estaba el agresor. Esas tres cosas pueden concurrir en paralelo y no hay ninguna duda de que puede ser así. No se excluye. Perfecto. Perfecto, súper claro, André. Ahí nos consultan si el alumno de un colegio es mayor de edad. ¿Hay alguna diferencia en la responsabilidad del colegio? Sí, es que si el alumno es mayor de edad, eh, el colegio siempre está obligado a denunciar cualquier delito que se cometa dentro del establecimiento. Eso es independiente si el alumno es menor de edad o mayor de edad. Porque si es menor de edad también concurre responsabilidad penal. Lo que pasa es que tiene un régimen distinto especial con penas sustitutivas. Si el alumno es mayor de edad, se tiene que aplicar absolutamente el reglamento de convivencia. En cuanto a la responsabilidad del colegio y en cuanto a la responsabilidad del alumno, no varía mayormente. Hay muchos alumnos que son mayores de edad, especialmente en cuarto medio, o por ejemplo, personas que son remitentes. Ahí no hay ningún problema. Yo no veo diferencias en cuanto a la responsabilidad administrativa. Sí hay diferencias importantísimas en cuanto a la
responsabilidad penal. Porque si es un delito de amenazas o de lesiones o de pornografía infantil la persona es mayor de edad, desde luego que ahí se somete a la responsabilidad como un adulto. Y eso implica penas privativas de libertad, en delitos más graves puede ser prisión preventiva, es decir, ahí estamos hablando de algo bastante serio, o sea, es decir, no tiene estas penas alternativas y sustitutivas que tienen los menores de edad. Entonces, yo no vería diferencias en el ámbito administrativo, sí en el ámbito penal. Ya, perfecto, súper claro, Andrés. Entonces, solamente ya repasando un tema que tú ya tocaste, pero que es importante que las personas que nos están viendo en este momento lo tengan súper claro, ¿cuáles son las sanciones que puede imponer la superintendencia? La ¿Y a superintendencia, quiénes? sí, la superintendencia tiene distintos tipos de sanciones. Una vez que se termine este proceso sancionatorio, puede ser una amonestación por escrito, por ejemplo, que sería una sanción menos gravosa, obviamente. Después las multas, en general, en abstracto, en abstracto, se han aplicado multas de 51 UTM por otro tipo de infracciones reiteradas, por ejemplo, infracciones a la ley de calidad u otro tipo de normativas. Las infracciones incluso pueden llegar hasta las 1000 UTM, es decir, lo máximo que puede interponer la superintendencia frente a distintos tipos de denuncias, puede ser la violencia escolar más otras leyes que haya infringido el establecimiento, puede ser incluso hasta 1000 UTM, en la práctica aquí llegan a 50, 51 UTM. Eh, por ejemplo, privación de la subvención también, que eso es algo que le duele mucho a los colegios, particularmente a los colegios, ¿no es cierto?, particular subvencionados. También inhabilidad, por ejemplo, para obtener y mantener la calidad de sostenedor. Frente a actos reiterados, le pueden quitar la calidad de sostenedor y eso es la muerte de un colegio de ese tipo. Y de ahí ya la sanción más grave puede ser, por ejemplo, la revocación del reconocimiento oficial del Estado. Y ahí va a depender de las infracciones. Por ejemplo, hay infracciones que van mucho más allá de la ley de violencia escolar, como por ejemplo la rendición de las cuentas públicas, por ejemplo, no entregar la información que solicita la superintendencia, puede ser otra, alterar los resultados de las mediciones de aprendizaje, es decir, hay una serie de sanciones que van más allá de la ley de violencia escolar que pueden incluso terminar con la eliminación del reconocimiento del establecimiento. Pero en la práctica, como en el tema que nos convoca hoy día, en general lo que uno ha visto son multas de 51, 50, 51 UTM, eso, no sé, yo no he visto más, puede que haya más, pero de lo que yo he podido revisar, esa es como la regla general. Ya, clarísimo, Andrés. Entonces, ya estamos terminando esta segundo encuentro, ¿cierto? Segunda conversación sobre qué hacer en casos de bullying y ciberbullying. Recuerden, todas las personas que están conectadas, primero agradecerles, ¿cierto?, por su compañía el día de hoy. Y también recordarles que la primera transmisión están en el muro, ¿cierto?, del Instagram de Fundación Pro Bono, y que también vamos a tener una tercera transmisión que viene la próxima semana, el día jueves, a la misma hora, y que tiene que ver con las consecuencias a nivel civil, que era esta eventual indemnización que nos comenta Andrés, y también las consecuencias penales, es decir, si el bullying puede ser o no considerado delito y qué consecuencias tiene. Entonces, ya haciendo un resumen de lo que hablamos el día de hoy, Andrés nos comentaba sobre qué es el bullying, ¿cierto? ¿Qué es el bullying, el ciberbullying? ¿Cómo identificarlo? ¿Quiénes pueden cometer actos de bullying? En el sentido de quiénes serían los sujetos activos y pasivos, ¿cierto? Atendidos a los requisitos del bullying y ciberbullying. También cuáles son las consecuencias legales, es decir, cuáles son todas las vías que existen para poder denunciar, ya sea para buscar responsabilidad de las personas infractoras o para buscar la responsabilidad del establecimiento escolar o de quienes tienen a su cuidado a personas que son infractoras, ¿cierto? Y hablamos específicamente sobre la misión de la Superintendencia de Educación en cuanto al bullying y ciberbullying, ¿cierto? ¿En qué casos se puede denunciar? ¿Cuáles son las recomendaciones que nos dabas tú también, Andrés? Y también, por supuesto, cómo funciona el procedimiento y qué sanciones puede imponer la superintendencia.
Con toda esa información, entonces, nosotros los vamos a esperar a todos y todas quienes están conectados el próximo jueves para poder hablar ya sobre lo último que nos queda sobre bullying y ciberbullying, sin perjuicio de que podríamos tener más Instagram Live, ¿cierto? Incluso también sobre lo que nos comentaba Andrés, que tiene que ver con los casos en la educación superior, ¿cierto? Pero sin perjuicio de aquello, Andrés, te agradecemos muchísimo por todo el conocimiento que nos entregas y te doy ahí unos últimos minutos para que te puedas despedir de las personas que están conectadas y si quieres agregar algo más. No, muchas gracias por el espacio, Fabiola. Bueno, yo hablo como iniciado también por la fundación. Para la fundación, para nosotros, son temas súper importantes. Y quizás el llamado un poco y el mensaje es a conversar sobre estos temas, conversar sobre el bullying y ciberbullying, no tener miedo a denunciar, hacer las denuncias, denunciar ante el colegio. Obviamente que muchas veces los niños a uno no le cuentan porque tienen miedo que si denuncian al profesor o si nosotros como papás denunciamos, van a tener represalias con ellos o se va a agudizar una conducta de bullying o ciberbullying que ya viene en el tiempo. Pero eso al final del día, entendiendo lo difícil que es peor. Es decir, tenemos que hablar de estos temas, tenemos que ojalá denunciar como papá. Yo soy papá de tres niñitas que están en el colegio, entonces uno tiene que tratar de estar atento y ocupar las vías que establece la ley y la normativa. O sea, el llamado es ese, a atreverse a denunciar, porque con la denuncia que nosotros estamos haciendo el día de mañana podemos estar salvando a otro niño que producto de esta denuncia, ese agresor dejó o bajó uno o dos cambios, dejó de ser tan agresivo y eso puede llevar incluso a situaciones tan lamentables como suicidios que hemos tenido por justamente bullying y ciberbullying en nuestro país, que lamentablemente es algo que todos los años pasa. Entonces, pensar que si yo denuncio, no solamente estoy denunciando para cuidar a mi hijo, sino que para cuidar al resto de los niños. Entonces, ese Efectivamente. es un poquito el llamado, la verdad. Súper. Mira, Andrés, y complementando entonces lo que nos comentaba y pudiendo ya hacer un cierre, acá nos dejan algunos mensajes y nos dicen muchas gracias, súper clara la información, no me pierdo el próximo, muchas gracias, muy claro, y ahí otros mensajes, gracias, todo muy claro, y el abogado se pasó. Así que muchas gracias, Andrés, y les recordamos a todas las personas que están acá conectadas y que vean este Instagram Live, que si tienen alguna consulta específica o algún caso, pueden encontrarnos en www.probono.cl y van a encontrar ahí un banner en donde podrán ingresar sus casos específicos o particulares para que podamos orientarlos, ¿cierto?, en la fundación y ver la posibilidad de ofrecerle algún tipo de asesoría jurídica con el trabajo de los miembros pro bono. Así que muchas gracias, Andrés, nos vemos el próximo jueves y que tengas una excelente tarde, buena noche. En el transcurso del Instagram Live ya se oscureció, así es que ya nos encontramos con la noche. Así que estés muy bien, Andrés. Muchas Vale, muchas gracias. gracias, Fabiola. Chao, chao. Chao, chao.